bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, al conocimiento del Espíritu, a la doctrina que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo para este tiempo. Esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy da mucha explicación de los tiempos. ¿Por qué tenía que venir la enseñanza de Dios para la humanidad en una secuencia? Volvemos a repetir, una secuencia que da principio con Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, conforme a lo que está escrito, que dice, vino la luz al mundo. Con el nacimiento de Jesús de Nazaret, viene la luz, viene el conocimiento del Espíritu, viene la predicación para que se formaran los hijos de Dios. Ahora, ¿por qué no se formaron hace 2000 años? Porque la enseñanza de Jesús es correcta, pero no tenía el entendimiento todo aquel que la escuchaba. Como no había ese entendimiento, entonces se formó una forma de ver a Dios. O sea, no físicamente, sino de creerle a Dios, que de hecho se conoce como creer en Dios. Ahora, la enseñanza para esta oportunidad se llama el templo de Dios. Así se llama la enseñanza, ese es el título. Ahora vamos a entender por qué antes de que viniera Jesús de Nazaret, Dios le permite al hombre hacer un templo físico, un templo de 4 paredes. Y ahí estaba el lugar donde se le iba a buscar a Dios, donde se le hacían sacrificios, se le daban ofrendas, se le presentaban todas las cosas que el sacerdote pedía, y eran unas costumbres, y esas costumbres tenían que terminar cuando terminara la ley. ¿Por qué? Porque entonces daba paso a la gracia. Por eso la vida de Jesús de Nazaret es muy, pero muy importante, porque Jesús comienza a predicar su doctrina. Cuando termina de predicar, obviamente porque lo matan, entonces comienza Pablo a dar la doctrina para el pueblo gentil que se llama la gracia. Entonces, Dios ya no está en esos templos físicos, no. Ahora Dios está en la mente de aquel que oye la palabra dada por Jesús de Nazaret. Entonces, quiere decir que el templo de Dios ya no es físico, ya no son 4 paredes, sino el templo de Dios es la mente. Porque ahí en la mente entra la doctrina de Jesús de Nazaret. Claro, entendimiento todavía no hay. Entonces, por eso lleva un proceso. Cuando ese proceso pasa de la gracia a la transformación y de la transformación a la enseñanza del Espíritu. Con la enseñanza del Espíritu o la predicación del Dios vivo, entonces ahora nosotros sabemos que Dios está en nuestra mente, por lo tanto somos templo y morada de Dios. Oiga bien, no somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era una doctrina de salvación que terminó. Les decía hace 8 días, una persona una vez ya está salvada, no necesita una doctrina de salvación. El tiempo llegó, la salvación terminó, la transformación terminó, y ahora estamos recibiendo el beneficio correcto de Dios. Vamos a resumir esto rápidamente, o voy a resumir esto rápidamente, por cuestión de la enseñanza que dimos
hace 8 días. Entonces la enseñanza de hace 8 días nos muestra que las personas que no obedecen a Dios, que no creen en el Evangelio del Espíritu, obviamente son entregadas a mentes reprobadas. ¿Por qué? Porque ahora que su mente es el templo de Dios, obviamente Dios tiene que morar ahí. Dios tiene que estar ahí por medio de una doctrina. La mente no puede estar vacía. Si no tiene la doctrina de Dios, tiene que tener otra cosa. Digo, otra enseñanza. Por eso el que tiene la doctrina de Dios, obviamente obedece a Dios. Una de las normas que Dios pone en su palabra, ¿por qué? Porque la palabra es la que hay que creer. Entonces dice, mujer y hombre los creó. Esa es la voluntad de Dios. Hay que creerla. El que no quiere creer eso, va a creer otra cosa. Va a creer que hay tercer género, cuarto género, quinto género, porque ya tiene una mente reprobada. Eso se llama desobediencia a Dios. Por eso Jesús de Nazaret dijo, vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Quiere decir que la ignorancia, las tinieblas en la mente de una persona, y está en tinieblas e ignorancia porque no quiere la palabra de Dios. La mente algo tiene que tener. Entonces los que no tienen la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, la enseñanza del Dios vivo, tienen mentes reprobadas, y fruto de esas mentes reprobadas es este trastorno social que se está viendo. Las redes sociales para eso vinieron, para destapar todas esas formas de vida que tiene la gente, que parecen asombrosas y que no son correctas. Entonces, el templo de Dios es su mente. Si Dios no está en su mente, tiene que tener otra cosa. Ahí es donde aparecen todas estas situaciones, lamentablemente, para los hijos de Dios, que son abominación a Dios. Son blasfemia contra Dios. Ahora bien, vamos a comenzar a ver cómo fue que el templo, que antes de que viniera Jesús, era un templo físico. El problema de hoy en día es que las religiones siguen teniendo los templos y fabricándolos. Esta predicación sale de aquí, de Guatemala. Aquí mismo en Guatemala se hizo un templo grande, tan grande que dicen que es uno de los más grandes de Latinoamérica. 4 paredes. Ahí no está Dios. Todas las iglesias, o mal llamadas iglesias religiosas, donde concentran o congregan a la gente, ahí tampoco está Dios. Porque ahora Dios está en la mente. Dios no puede estar en todas partes. Ciertamente dice, Dios está en todo lugar. Sí, porque habla en otro término. Ahora que nosotros estamos viendo esta enseñanza, Dios está en su mente. Y no hay otra forma. Lo vamos a leer. Vamos a comenzar entonces con el libro histórico de Juan en el capítulo 2, verso 13 al 22. Y dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas ahí sentados, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Verso 18.
Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿De qué templo hablaba Jesús? Del templo de su cuerpo, es su mente. O sea, solo Jesús de Nazaret tenía una mente con Dios adentro. Para todos los demás estaba ese edificio de 4 paredes donde vendían palomas, ovejas, bueyes, y estaban los cambistas haciendo su negocio, que es una réplica hoy en día de todas esas sinagogas judías, que así las llamo yo, porque así deberían de llamarse, pero ellos le dicen iglesia. La iglesia del Calvario, el Santo Domingo, la de Cristo no sé qué, y bueno. Pero en realidad, esa era una iglesia que dice que existió, o era un templo, porque no menciona iglesia. La palabra iglesia aparece con el evangelio de Pablo. Entonces es un templo, no iglesia. Y entonces ese templo tiene que desaparecer. Vamos a terminar de leer. Entonces dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dice: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra de Jesús, y la palabra que Jesús había dicho. Aquí vemos claramente, conforme a lo que está escrito, que ese templo físico que costó años construirlo, lo iba a destruir. O sea, los judíos tenían que destruirlo y él lo iba a levantar. Ahora, después de que él muere, Pablo comienza a predicar el evangelio de la gracia. Y entonces el evangelio de la gracia se conoce como Espíritu Santo. Lo voy a repetir, algunos ya lo saben, pero hay gente que todavía no conoce muy bien esto. Espíritu significa enseñanza, doctrina, conocimiento, sabiduría. Entonces, Espíritu Santo es una palabra compuesta. Santo significa apartado para un propósito. Entonces es una doctrina, una enseñanza, una sabiduría que servía para ir apartando los que querían, oiga bien, creerle a Dios. Aquí estamos hablando así, porque todo es un propósito de Dios. El que cree a Dios, ya desde antes de la fundación del mundo, fue predestinado para eso. Ahora vamos a leer rápidamente lo que dice la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios en el capítulo 3. Primera a los Corintios 3, 16 al 19. Y aquí vamos a entender perfectamente esto. Entonces dije 3, 16. ¿No sabéis, hablando Pablo, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjense bien, dice que nosotros somos el templo de Dios y que si nosotros no tenemos a Dios ahí, lo va a destruir, porque la mente es para eso, para tener a Dios. Pero si no quieren tener a Dios, entonces esa destrucción es que van a creer a otras doctrinas, a otras enseñanzas, a otras prácticas, y terminan como prediqué hace 8 días, mujer con mujer, hombre con hombre, con mentes reprobadas.
¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios quiere para que el hombre tenga un bienestar. O sea, nadie viviendo en ese desorden va a poder tener justicia, paz y gozo, que es lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, que es la herencia, que es la bendición, que es el tener uno la avalación, el avalo de Dios para estar uno bien. Ahora bien, entonces dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe. Asimismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Quiere decir que la única sabiduría es la de Dios. Es la doctrina que el Dios vivo está impartiendo. Fuera de ahí no hay nada. Si alguno sabe lo que sabe, hágase ignorante para poder recibir esto que nunca antes se había predicado. Nunca antes usted había oído esto. Entonces, y tengo respaldo escrito de lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas son precisamente eso que Jesús de Nazaret en su predicación había ofrecido, había prometido. ¿Por qué? Porque él era el que traía la bendición. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Entonces Cristo traía la promesa. Que no había entendimiento hace 2000 años, eso es otra cosa. Ahora sí hay entendimiento. Ahora sí hay cómo creer la palabra. Es la misma de Jesús de Nazaret. Aquí lo que yo le estoy predicando son las consecuencias a no querer recibir esto. Si no le gusta, no es problema. ¿Por qué? Porque Dios se encarga de que su mente reciba lo que quiere creer. Así de sencillo. Entonces sigue diciendo el 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prendió a los sabios en la astucia de ellos. Hasta ahí llega. Era hasta el 19. 3:16 al 19. Estamos viendo entonces por qué es que la mente es templo de Dios. Y lo dijo Pablo. Lo dijo en la gracia. Porque en la gracia comenzaba el crecimiento de santidad para ir apartando a aquellos que iban a ser transformados y que también iban a ser enseñados por Dios. Escrito está, dice, y serán todos enseñados por Dios. Ahora bien, nosotros conocemos la doctrina del Espíritu. Conocemos la doctrina de la herencia. ¿Por qué? Porque la doctrina del Espíritu es la gracia. El Espíritu Santo, lo que comenzó con Pablo y fue llegando a la transformación, y después de la transformación vino la enseñanza del Dios vivo, que es la que usted está oyendo hoy. ¿Para qué? Para tener la herencia de Dios, para tener el beneficio de Dios. Esto produce justicia, paz y gozo, que es el reino de Dios. Por eso dice Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. No lo vamos a leer hoy, pero está escrito en Romanos. Ahora vamos a entender qué es esa doctrina, de qué trataba, cómo era que había que reconocerla. Para eso vamos a ir a Timoteo. Timoteo 3:14 al 16. Y dice así Pablo escribiéndole a Timoteo. Claro, la carta iba para Timoteo, pero como está plasmada en la Biblia, en las 14 epístolas que escribe Pablo, entonces es para que viniera un entendimiento ahora con los ojos del Espíritu alumbrados, los ojos del entendimiento alumbrados. Y dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza
de ir pronto a verte. Está escribiendo Pablo a Timoteo. Entonces dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Lo vamos a repetir. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la mente, que es la iglesia del Dios viviente. Ahora entendemos claro que la casa del Dios viviente no es un lugar de cuatro paredes. Ahí hay mucha hipocresía, ahí hay mentira, ahí hay falsedad. O sea que usted es dueño de poder meter a su mente la palabra del Dios vivo. Y ahí nadie puede ir a vender ovejas, nadie puede vender bueyes, nadie puede llevar palomas, nadie puede ir a hacer negocios de billete. Así era como Dios iba a limpiar su templo. Y lo está limpiando hoy. ¿Por qué? Porque los otros templos en los que cree la sabiduría humana, esos templos son negocios. Más claro no puede quedar. Como les decía yo hace 8 días, yo a veces pienso en poder predicar esto. ¿Por qué? Porque digo yo, la gente se va a lastimar. Pero cuando siento, ya lo estoy diciendo por razón de que yo obedezco a la voluntad de Dios el Padre. Si no fuera Dios el Padre, yo muy inteligente no soy para poder encontrar este tesoro en este libro que históricamente ha abarcado a todo el mundo. Pero hasta hoy se le está dando el entendimiento correcto. La Biblia no es para todos. Se los dije ya en otras predicaciones anteriores. La Biblia era una escritura que solo Jesús de Nazaret podía encontrar el beneficio. Pablo, porque Jesús de Nazaret dice que lo llama, y él es obediente, es siervo de Jesucristo, encuentra en la escritura, Pablo cita mucho los profetas. Lo que está escrito, escrito está. Entonces quiere decir que solo Jesús, Pablo, José Luis de Jesús y su servidor tienen un entendimiento claro por voluntad de Dios de la verdad conforme a lo que está escrito. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Lo vamos a repetir. Es el verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepáis cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Quiere decir que solo aquí está la verdad. Por eso es que yo me atrevo a decirle que solo aquí está la verdad. Todo lo de fuera es falso. Sigue diciendo el 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea que este proceso de la piedad de Dios para con sus hijos es grande. Y que no tiene discusión. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto que le voy a leer es el proceso para que usted sepa de qué se trata el evangelio de verdad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, la predicación de Pablo, y manifestado en carne en Jesús de Nazaret, visto de los ángeles. Los ángeles lo podían ver con los ojos del entendimiento alumbrados, porque ángel es todo aquel que es un enviado con una noticia, con un anuncio. Todo aquel que anunció la gracia era un ángel de Dios, anunciando la transformación, que iba a haber una transformación, que iba a venir ese cambio para que los hijos pudieran tener su retribución. José Luis de Jesús no lo pudo ver. Él murió antes de que se diera esta sabiduría, la que hoy está recibiendo. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Hace 8 días hablamos
de que cuando este evangelio sea predicado a todas las naciones, entonces será el fin. O sea, aquí esto no tiene confusión. Yo no sé ni qué es lo que voy a predicar dentro de 8 días ni 15, pero sé que es la verdad de Dios, porque esto obviamente viene en un crecimiento. Dice así: creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es el proceso. Entonces, ahora quedamos claros que la enseñanza se llama el templo de Dios. Ahora usted tiene la certeza que Dios está en su mente, que Dios es una sabiduría, Dios es un conocimiento, y si usted tiene la mente, usted no tiene que ocuparse de nada. Dios lo va llevando para que no caiga en todo ese alboroto de mentes reprobadas, de mentes confundidas, de mentes que en ningún momento pueden mencionar que es la verdad de Dios. A ellos se les antojó que así es la mejor forma de vivir, y usted puede ver cuanta cosa sea, pero no tienen a Dios en su mente. Ahora usted tiene el evangelio que hace que usted reciba los beneficios de Dios, porque es el último tiempo. Vino la luz al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero los que son hijos no amaron las tinieblas, amaron su palabra. Vamos a terminar entonces con Romanos, que fue lo que leímos hace 8 días, o lo que yo leí hace 8 días. Romanos 1:28. Romanos 1:28 dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Con esto terminamos. Dios los entregó a una mente reprobada. Quiere decir que todos los que tienen estas actitudes, de hecho asombrosas, pero no son de Dios, que quieren matrimonios hombre con hombre, mujer con mujer, que quieren derechos, que la mujer quiere ahora mandar al hombre, que son mujeres empoderadas. Mire cuánta falsedad hay. Porque Dios lo que hizo, lo hizo correcto. Si usted le cree a Dios, Dios no se equivoca. Dios dice aquí en el capítulo 1 del libro que Pablo le escribe a los romanos, a partir del versículo, para que quede claro, del versículo 18 al 29, la conducta de alguien que tiene la mente reprobada. Se pone a idolatrar figuras, se pone a creer en cosas físicas, hace cultos de lo que se le viene a la cabeza con una mente reprobada. Así pues, terminan con esa conducta que de hecho es desagradable y nada de acuerdo a lo que Dios dice. Así pues, espero que esta predicación, como la anterior, haya sido de gran edificación para sus vidas, como lo ha sido para la mía. Así pues, nos declaramos como nos declara el Dios y Padre, a los que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Bendecidos con toda bendición.